Ese terror comporta una reconformación generalizada del campo del poder, de lo político, lo social, los espacios y las historias colectivas en la que se manifiesta la sombra, la huella y el anuncio de un crimen. Por eso, sin la elaboración, sin la sanción simbólica y práctica de ese despeñadero, la guerra parece devenir irreversible. La guerra contra los pobres, pero también la guerra de los pobres contra otros más pobres, la guerra de los asustados contra los que sobran, las xenofobias y la multiplicación de los enjaulamientos de todos los que sienten que tienen algo que perder, aunque sea nada. La extranjerización, el fuera de lugar masivo de todos los otros, que por supuesto somos todos. ¿Me estoy pasando en el tiempo? Adelante. No es poca cosa para los poderes dominantes haber llevado a todos esos hombres y mujeres a mendigar un trabajo, cualquier trabajo, a cualquier precio, a donde sea, aún a costa de la muerte, en ese extranjero global, gigantescamente ampliado, que es hoy la patria de los pobres, como anverso orgánico de la patria global del capital. Tampoco es poca cosa tener a su merced a los que aún tienen trabajo o derechos, obligarlos a aceptar su precarización, el desmantelamiento de sus organizaciones, sus inscripciones sociales, sus derechos, sus espacios y sus historias como condición para el empleo. Haber puesto a los jóvenes en la más absoluta vulnerabilidad material, social y cultural, ni trabajo ni educación. Esa nada que cobra cuerpo en las multiplicadas formas de la muerte que nos asedian. Pero hay más. Al legitimar junto a esas situaciones otro mecanismo paradigmático del terror, la responsabilización del agredido. En esta línea, volvamos a la figura de la desaparición forzada, condensación paroxística de los mecanismos del terror. Ahí la perpetuación del desconocimiento de su muerte articula con la prescripción a la familia para que ella asuma el acto de nombrarlo, instituirlo muerto. Igualmente, en el caso de la violencia neoliberal, que acuerpa en nuestros desempleados, desechados, aterrados, criminalizados de todo tipo, la superfluidad respecto de lo humano no es un juicio que emite el Estado o el mercado. Como se sabe, el mercado en cuanto a entidad inmanente no decide nada por sí solo, porque es un mecanismo cuya lógica y acción están articuladas y subordinadas a una construcción político-social que hasta hoy continúa condensándose en el Estado. La intervención de este por medio de la acción o la omisión sí es en cambio decisiva. Pero el Estado neoliberal no emite un juicio de aquella índole. Naturaliza la exclusión, privatiza la responsabilidad, culpabiliza a las víctimas y gestiona su inimputabilidad con la invocación del mercado sujeto. Pero no declara la exclusión de lo humano del desechado, salvo si el desechado adquiere el carácter de enemigo. Categorización política que depende de una teoría de la seguridad, ya desde los años 70, de índole transnacional y centrada en la aniquilación del enemigo interno. Hoy, y aquí, esa categoría corporiza de modo privilegiado en el narcotraficante. Y el terrorista, mejor aún si es posible combinar ambos. En México, el Estado ha declarado una guerra a este enemigo complejo y multidimensional, condensación de muchas de las violencias que venimos examinando. Propio de la dinámica de toda guerra, ella se extiende a los que nombran y denuncian el arrasamiento civilizatorio que comporta. Y por supuesto, a los que puedan atravesarse de su trama siniestra, que somos todos. Ha desatado con ello un horror masivo que desgarra y desangra todo el cuerpo nacional. Afirmaba Armando Bartra el año pasado, uno de los más grandes intelectuales vivos en México:
Sí, nos amanecemos con la cifra de los matados. Muertes individuales, intransferibles, pero sin nombres y sin rostro. Como no tienen nombre ni rostro los matadores. Víctimas unos y otros de una misma derrota moral, porque los asesinos no son traidores, no son enemigos de la patria. Los asesinos son tan jóvenes, desamparados y a la intemperie como los asesinados. Decenas de miles de matadores, decenas de miles de matados. El rostro desollado de la patria. Anomia en sus dos sentidos, carencia de reglas y falta de palabras. Paco Ignacio Taibo II, este año decía, también otro brillante intelectual mexicano, sí, logro descubrir, leyendo todos los periódicos locales de Acapulco, los previos oficios de los 15 hombres aparecidos sin cabeza. Son 2 adolescentes, un lavacoches, un chofer que recoge basura, un mecánico, 2 desempleados, un policía municipal y 3 albañiles. Las infanterías del cartel de Acapulco. Cierra la cita. ¿Cuánto me queda? ¿Ya tengo? Ok. Entonces, voy a hacer una breve síntesis. A continuación traigo a... fascinados escuchando. Creo que 15 minutos de saludar a la sala, pero... Ah, perdón, ¿eh? Estamos escuchando. Ok, pero la ponencia continúa con una entrevista verdaderamente extraordinaria que le hacen al líder del cartel más importante de Sao Paulo, en Brasil, a un dirigente de este cartel que se llama Marcos Camacho y le dicen Marcola, que está preso actualmente. Entonces, él realiza un análisis de esta problemática que es verdaderamente impresionante, sobre todo para los que trabajamos en el área de filosofía. Ajá. Entonces, como ya nos corrieron, me la voy a saltar, ¿no es cierto? Y voy a irme al final, ¿no es cierto? A irme al final para hacer un cierre, pero les recomiendo enormemente realizar esto. El ejercicio del horror provoca siempre sinsentido, culpabilización de las víctimas, por algo le habrá ocurrido eso, ¿cierto? Desamparo, soledad, denegación, repudio. El general Viviano, no sé qué, del norte, que dice hay que exterminarlos en caliente, rapidito, sin ley de por medio. Un siniestro abanico de recursos psíquicos para poner el horror afuera y permanecer alucinatoriamente más allá de su alcance. Borramiento del crimen, obturación del pensamiento. Porque el terror no atañe solo a la pérdida o la mutilación de la vida, sino esencialmente a la pérdida misma de lo perdido. Porque golpea sobre la memoria significante colectiva, que estructura la humanidad de un grupo inscribiendo a sus muertos. Tributo de dolor, el terror en todas sus formas marca, pero al mismo tiempo obstaculiza el trabajo de la memoria, al quebrar los vínculos sociales actuales, pasados y futuros, y abre a sí mismo a una extraña clase de verdad. Lo que aún no se ha experimentado y se teme como futuro es algo que ya ha ocurrido. Es algo que sostienen muchos teóricos en este momento, es decir, Ciudad Juárez es el laboratorio de México, es decir, no es que va a ocurrir, es que, ¿no? Una verdad que exige la elaboración minuciosa de algo así como una geografía y un memorial de lo impensable. Indignarse contra la violencia y la injusticia, nombrar e inscribir a los excluidos, reconstruir los por qué, los quiénes, los lazos horizontales y transversales del pasado, el presente y el futuro, reapropiarse la historia y los espacios, señalar, responsabilizar y penalizar al agresor, que no es nunca una mano invisible. Estas, creo yo, son algunas de las líneas por las que discurre hoy como ayer la empresa humana, esencialmente pública y colectiva, de la construcción democrática como resistencia, límite y alternativa a las múltiples formas del terror. Muchas gracias.
Quiero expresar mi más profundo reconocimiento a la doctora Ana María Ribadeo por compartirnos este estudio tan profundo sobre la violencia, esta epistemología del terror, y que yo le vi un atravesamiento también muy importante desde un punto de vista docentístico analítico, y esto es por unos estudios que creo que tú y yo hemos platicado, Ana, acerca de Freud, en tu propia interpretación, que es muy original y además hermosa. Gracias por compartirnos este trabajo.